Muy buenos días, continuamos con nuestra clase Principios de Hermenéutica Bíblica. En esta ocasión, habiendo terminado ya la primer parte de este curso que consiste en el estudio de los principios de interpretación, 20 principios de interpretación bíblica, ahora vamos a entrar al estudio y yo diría a la elaboración de un análisis bíblico con el método del análisis sintáctico teológico. El método sintáctico teológico consta de 5 diferentes análisis, más una parte preliminar que nos va a ayudar a tener un panorama de nuestro texto y nos va a ayudar a entender mejor el significado y las implicaciones de nuestro texto, el texto que nosotros vamos a estar trabajando. Ustedes van a tener como parte de su material, tienen ya como parte de su material un documento que está basado que es un análisis elaborado por un hermano nuestro y ese análisis va a estudiar el pasaje de Lucas capítulo 15, versículos 11 al 32 y que es la parábola del hijo pródigo. Todos nosotros conocemos la parábola del hijo pródigo. Yo le voy a invitar a que tenga usted en su mano algunas versiones de la Biblia. Por ejemplo, yo tengo aquí la Biblia en la versión Reina Valera del 60. Tengo la Biblia en la versión Nueva Internacional. Y tengo una Biblia, la versión de la Biblia o la traducción latinoamericana, que es una edición católica. Y usted va a decir, ¿por qué tiene ahí una Biblia católica? Bueno, yo quiero explicarle de una vez. Cuando nosotros vamos a entrar al análisis de nuestro texto, nosotros vamos a necesitar contrastar el texto que estamos estudiando en diferentes versiones. Ya llegaremos al análisis sintáctico y en el análisis sintáctico usted va a entender la utilidad de tener varias versiones. Pero yo sí le animaría a que tuviera usted varias versiones. Ahora, las versiones que usted debe tener y que yo debo tener deben ser traducciones directas, es decir, los hermanos que hicieron la NBI trabajaron directamente de los textos originales y los de Reina Valera, obviamente, y la Biblia latinoamericana, está la Biblia de Jerusalén, que también es otra versión católica, está la Nueva Traducción Viviente, que también es una traducción directa. Hay algunas más que usted debe tener, por lo menos 4 versiones diferentes, y le va a ayudar mucho. Entonces yo le animo a que usted las tenga. Porque vamos a estar yendo al texto directamente. Juntamente con el material del ejemplo, del análisis, que es este que tengo acá y que usted va a tener también, usted va a tener otro material que se va a llamar Exégesis del Antiguo Testamento. Este material nos va a ayudar porque nos explica algunos contenidos de los análisis que vamos a estar haciendo, entonces usted debe tener los dos o debe haber leído previamente Exégesis del Antiguo Testamento, el documento que le vamos a proporcionar, para que usted sepa de qué estamos hablando y debe tenerlo a la mano para que estemos consultando, para ir viendo. Vamos a ir viendo el ejemplo, lo vamos a ir desarrollando y ahí vamos a ir explicando los componentes mismos de cada uno de los análisis. ¿Le parece? Muy bien. Entonces vamos rápidamente, usted y yo tenemos que localizar nuestro pasaje. Yo voy a estar usando la Nueva Versión Internacional. Entonces localizamos nuestro pasaje, Lucas capítulo 15, versículos 11 al 32. Dice de la siguiente manera: un hombre tenía 2 hijos, continuó Jesús, el menor de ellos le dijo a su padre: papá, dame lo que me toca de la herencia. Así que el padre repartió sus bienes entre los dos. Poco después, el hijo menor juntó todo lo que tenía y se fue a un país lejano. Allí vivió desenfrenadamente y derrochó su herencia. Cuando ya lo había gastado todo, sobrevino una gran escasez en la región y él comenzó a pasar necesidad. Así que fue y consiguió empleo con un ciudadano de aquel país, quien lo mandó a sus campos a cuidar cerdos. Tanta hambre tenía que hubiera querido llenarse el estómago con la comida que daban a los cerdos, pero aún así nadie le daba nada. Por fin recapacitó y se dijo: ¿cuántos jornaleros de mi padre tienen comida de sobra y yo aquí me muero de hambre? Tengo que volver a mi padre y decirle: papá, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco que se me llame tu hijo. Trátame como si fuera uno de tus jornaleros. Así que emprendió el viaje y se fue a su padre. Todavía estaba lejos cuando su padre lo vio y se compadeció de él.
Salió corriendo a su encuentro, lo abrazó y lo besó. El joven le dijo: papá, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco que se me llame tu hijo. Pero el padre ordenó a sus siervos: pronto, traigan la mejor ropa para vestirlo, pónganle también un anillo en el dedo y sandalias en los pies. Traigan el ternero más gordo y mátenlo para celebrar un banquete, porque este hijo mío estaba muerto, pero ahora ha vuelto a la vida. Se había perdido, pero ya lo hemos encontrado. Así que empezaron a hacer fiesta. Mientras tanto, el hijo mayor estaba en el campo. Al volver, cuando se acercó a la casa, oyó la música del baile. Entonces llamó a uno de sus siervos y le preguntó qué pasaba. Ha llegado tu hermano, le respondió, y tu papá ha matado el ternero más gordo porque ha recobrado a su hijo sano y salvo. Indignado, el hermano mayor se negó a entrar, así que su padre salió a suplicarle que lo hiciera. Pero él le contestó: fíjate cuántos años te he servido sin desobedecer jamás tus órdenes, y ni un cabrito me has dado para celebrar una fiesta con mis amigos. Pero ahora llega ese hijo tuyo, que ha despilfarrado tu fortuna con prostitutas, y tú mandas matar en su honor el ternero más gordo. Hijo mío, le dijo su padre, tú siempre estás conmigo, y todo lo que tengo es tuyo, pero teníamos que hacer fiesta y alegrarnos, porque este hermano tuyo estaba muerto, pero ahora ha vuelto a la vida. Se había perdido, pero ya lo hemos encontrado. Muy bien, vamos a estudiar este texto. Como hemos visto en nuestras reglas de interpretación, nosotros no podemos entrar directamente a interpretar el texto sin hacer algunas consideraciones que nos van a llevar a establecer cuáles son los límites de nuestra interpretación. Las reglas son para eso, para establecer los límites de nuestra interpretación, para que nosotros no caigamos en una interpretación alegórica. ¿Se acuerda usted? Dijimos que la interpretación alegórica es donde yo le doy el significado que yo quiero, un significado misterioso, muy espiritual, espiritualizando varias cosas aquí y dándole significado a todo lo que está sucediendo, aun cuando el texto no me enseñe eso. Entonces, yo voy a estudiar este texto, pero antes de llegar al estudio concreto del texto y antes de llegar a la aplicación, yo debo hacer algunas cosas, realizar algunos estudios previos para que yo pueda entonces entrar al análisis del texto. Y eso es lo que vamos a hacer ahora. Usted ya leyó el pasaje. Ahora vamos a entrar entonces directamente a lo que es el método sintáctico homilético. Muy bien. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Bien, tenemos que atender los asuntos que llamamos preliminares. Esos asuntos preliminares son asuntos que son previos a entrar siquiera a considerar el texto. ¿Qué es lo que primero que nosotros tenemos que hacer? Lo primero que nosotros tenemos que hacer es preguntarnos quién escribió esto. Ahora, usted y yo sabemos que es Lucas, ¿no? Porque ahí dice Evangelio de Lucas, dice nuestra Biblia. Ok. Tenemos que estudiar eso. ¿Qué evidencia existe? ¿Qué razones tenemos para creer que efectivamente Lucas escribió Lucas? Ahora, ¿qué Lucas es? ¿Es Lucas el médico amado o es otro Lucas el que escribió esto? Yo sé que usted y yo creemos que es Lucas el médico amado, el compañero de Pablo de los viajes, el que escribió este evangelio. Usted y yo lo creemos, pero aún así tenemos que entrar al estudio de eso. Así es que el primer problema que nosotros vamos a enfrentar es estudiar al autor de nuestro texto, al autor del evangelio. ¿Quién fue? En el apunte que usted tiene, usted se da cuenta que se hace todo un análisis de diferentes evidencias internas y externas. Internas quiere decir evidencias que están dentro del mismo evangelio, evidencias que están dentro del mismo libro de Hechos, porque vamos a tener que estudiar juntos Hechos y Lucas en cuanto a su autoría, porque es bien claro en la Biblia que Lucas y Hechos fueron escritos por la misma persona. Y estas evidencias internas nos van a ayudar a establecer quién era Lucas. Y luego las evidencias externas que podamos encontrar también nos van a ayudar a hacerlo. Entonces, en nuestro apunte, si usted lo está leyendo, perdón, usted se da cuenta que se hace un análisis donde se ve la dependencia de Lucas con Hechos y cómo es que entonces lo que se escribe en Hechos acerca del autor no, apunta a que es el mismo autor que escribió el Evangelio de Lucas.
Luego, más o menos por ahí del tercer párrafo, se dice en el documento, ¿quién pudo haber sido el autor? Bueno, ahí nos dice, ¿no?, que pudo ser un convertido de Antioquía, que se convirtió unos 15 años después de Pentecostés, que fue amigo de Pablo, que viajó con él en el segundo viaje desde Troas hasta Filipos. Hasta aquí se dan características del autor, pero no se dice quién es. Ahora, toda esa información, ¿de dónde lo va usted ¿de dónde lo va usted a obtener? De los libros, de los comentarios. Usted debe ir a los comentarios de los eruditos. Ellos ya han hecho estudios, entonces de ahí nosotros tomamos para decir, ok, esto es, de aquí viene el autor. Ahora, yo sé que a veces tenemos un autor favorito, ¿no? Y entonces yo nada más leo el comentario de fulano. Yo le recomendaría leer 2, 3 comentarios. Entre esa diversidad de autores, uno puede aproximarse más a lo que es más veraz con respecto a lo que estamos investigando. Entonces, yo le recomendaría eso. Hasta aquí se nos dice entonces que ese era el autor, ¿no? Y luego empieza un proceso de eliminación. Esto es algo que nosotros hacemos habiéndonos allegado de toda la información. No puede ser Timoteo, no puede ser Aristarco, no puede ser Marcos, no puede ser Epafras, no puede ser Demas, no puede ser Jesús el Justo, no puede ser ninguno de estos. Y entonces se nos dice en el apunte, nada más se nos queda Lucas, el médico amado, ¿no? ¿Cuál es la evidencia interna que apoya esa postura? Bueno, que el autor poseía una elevada capacidad intelectual, lo cual nos habla a nosotros de su preparación. Y Lucas, al ser médico dentro del mundo griego de ese tiempo, pues tenía una preparación muy alta. Además, la manera en que es escrito tanto el Evangelio de Lucas como el libro de los Hechos, se ve que está dirigido hacia un pensamiento griego, y Lucas era griego. Entonces, eso quiere decir que no que solamente nos queda Lucas como el que haya quien escribió este evangelio. Y además en Hechos nosotros vemos en Hechos que tiene mucho interés en las cuestiones médicas, ¿no? Entonces, así es, la evidencia interna y la evidencia externa nos hace pensar que el autor del libro, perdón, del Evangelio de Lucas, fue Lucas, el compañero de viaje de Pablo. Teniendo ya nosotros examinado quién fue el autor, pasamos a la fecha. ¿Cuándo podemos fechar el Evangelio? Muy bien. ¿Por qué es importante fechar el Evangelio? Porque nosotros podemos aprender algunas cosas que sí se mencionan o no se mencionan en el libro, o en la carta, o en el Evangelio, trátese del libro que nosotros estemos estudiando, dependiendo de la fecha en que ha sido escrito. ¿Cómo determinamos la fecha de Lucas? Bueno, lo primero que vemos es que Lucas sigue el bosquejo de Marcos, por lo tanto, es posterior a Marcos. Si Marcos está fechado más o menos como en el año 65, 60 y algo, entonces eso quiere decir que Lucas es posterior a esa fecha, y la teoría es que es posterior al año 70. ¿Por qué se dice que es posterior al año 70? Porque Lucas cambia la narración cuando se va a hablar de la visión escatológica de la que habla Marcos con respecto a Jerusalén. Lucas lo cambia. ¿Por qué? Porque al parecer ya sucedió la caída de Jerusalén, ya sucedió el sitio del año 70 por parte del general Tito, de Vespasiano. Entonces, como esto ya sucedió, eso que era profético ya se cumplió. Por lo tanto, la narración va a cambiar. En Lucas, la visión desoladora de la destrucción de Jerusalén ya tuvo lugar. Así es que esto está sucediendo, por lo tanto podemos fechar a Lucas entre el año 75 y el año 80 después de Cristo. Esa es la fecha. Muy bien. Ahora, una vez que nosotros tenemos la fecha, el autor y la fecha, sabiendo que es un autor griego, que la fecha es después de la caída de Jerusalén, esto nos va a llevar a que podamos establecer
cuál es el contexto histórico cultural de nuestro evangelio. Entonces podemos entender que lo que Lucas tenía en mente al escribir su evangelio era creyentes gentiles. Él está escribiendo para creyentes gentiles. ¿Cómo podemos nosotros ver eso? Nosotros vemos eso en la mucha información que Lucas da con respecto a situaciones geográficas de Palestina que una persona que vive en Grecia probablemente no está familiarizado. Él explica muchas cosas de estas. Él no presupone que la gente conoce Palestina. Él tiene que explicarles cómo es Palestina. También algo que nosotros vemos del contexto cultural del libro es que da mucha información muy exacta que ha sido corroborada incluso por investigaciones arqueológicas recientes, o cuando digo recientes, pues muy cercanos a nosotros. Entonces, todo esto es parte del contexto histórico, cultural del Evangelio de Lucas. Nosotros debemos saber eso. ¿Por qué? Porque conocer cuál es el contexto en el que fue escrito el Evangelio nos va a hacer entender algunas situaciones culturales, contextuales del libro mismo. Muy bien. Método. ¿Cuál es el método que usó Lucas para escribir? El método que él usó es un método narrativo y esto es lo interesante. Los discípulos que escribieron los evangelios crearon un nuevo método literario, que es el evangelio. El evangelio en sí mismo como método literario. Así es que el método es narrativa, evangelio. ¿Cuál es el propósito? Para que nosotros estar haciendo todo esto, debimos haber leído ya todo Lucas, para saber cuál es el propósito. Y el propósito que tuvo Lucas, él lo dice en el capítulo 1, versículos 1 al 3. Y él dice, a mí me ha parecido también poner en orden las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal y como nos contaron los que lo dieron desde el principio, para que también tú las aprendas, oh Teófilo, y sepas la verdad en la cual has sido enseñado. ¿Cuál es el propósito entonces? Ofrecer con certeza la historia que es verídica de Jesús para el crecimiento en la fe de un nuevo creyente. Ese es el propósito. Y su propósito lo va a cumplir hablando de la historia de Jesús y luego continuando la historia de Jesús en su iglesia en Hechos. Y ese es el propósito de Lucas. Además, Lucas va a presentar, tanto en su evangelio como en el libro de los Hechos, va a presentar cómo las buenas noticias de Jesús traspasan las barreras raciales, nacionales, y cómo se extiende, empezando desde Jerusalén hasta lo último de la tierra, pasando por diferentes contextos culturales, raciales, nacionales, y entonces él presenta el evangelio de esta manera. Hasta aquí, como yo le decía, usted debe haber leído el evangelio de Lucas, porque en esta parte nosotros debemos presentar un breve bosquejo. Ya leí todo el evangelio de Lucas y yo puedo decir, ok, el evangelio de Lucas se divide en 7 partes. Como en nuestro ejemplo dice ahí, un prefacio, la preparación de la venida del Salvador, la presentación del Salvador, el ministerio del Salvador, la misión del Salvador, la pasión del Salvador, la resurrección del Salvador. Es importante. Ahorita usted dirá, pero ¿por qué tengo que poner eso? Vamos a llegar al punto donde usted va a ver la utilidad de esto. Muy bien. Preparación del texto. Aquí es donde yo le decía lo importante de tener diferentes versiones. En nuestro ejemplo dice, se han revisado las versiones de la Biblia latinoamericana, es la que tenemos acá, la Reina Valera del 60, que es la que tenemos acá, la nueva versión internacional, que es la que tenemos acá, y la Biblia de Jerusalén, que no la tenemos presente, pero también se ha consultado. Y luego se llega a la conclusión. No se ha encontrado ninguna lectura divergente, por lo tanto se usará el texto de la nueva versión internacional sin ajuste. ¿Qué quiere decir esto? Mire, nosotros leímos al principio nuestro pasaje en la nueva versión. Después debemos leerlo en la latinoamericana, luego en la Reina Valera 60, luego en la otra versión. Y la debemos leer 2, 3, 4 veces en cada versión para darnos cuenta si es que
la traducción difiere de alguna manera importante. Y entonces, para que nosotros veamos y decir, ok, esta traducción de Reina Valera, por ejemplo, coincide con la Biblia latinoamericana y con la Biblia de Jerusalén, pero es diferente a la Biblia, a la Nueva Versión Internacional. Entonces, la que tiene mayor peso es Reina Valera del 60. Pero en el siguiente versículo, Nueva Versión Internacional coincide con la Biblia latinoamericana, con la Biblia de Jerusalén, pero no con Reina Valera. Entonces podemos decir, tiene mayor peso lo que dice la NBI. ¿Por qué? Porque son más las traducciones las que coinciden. Para esto nos sirve. Cuando no encontramos ninguna diferencia entre las traducciones, ponemos como se ha hecho en el apunte, no se ha encontrado ninguna lectura divergente, por lo tanto, se va a usar el texto de la Nueva Versión Internacional. Ahora, es muy importante porque nosotros estamos estableciendo cuál es la versión que vamos a usar. Como aquí en el apunte ya pusimos que vamos a usar la Nueva Versión Internacional, cuando estemos leyendo, estudiando y todo eso, aunque podemos consultar las otras versiones, no vamos a tomar el texto como nuestra base, sino el de la Nueva Versión Internacional, porque eso es lo que ya pusimos acá. Muy bien. Espero que esta primera parte del método sintáctico homilético, sintáctico teológico, le esté ayudando a usted para poder entender todo el trabajo que hay que hacer al realizar un análisis y una exégesis bíblica. Por lo pronto yo me despido, que Dios le bendiga, nos vemos en el siguiente video.